Estimado docente, dando un cordial saludo y esperando que se encuentre bien, se dirige a usted el estudiante Patricio Chávez, en representación de mis compañeros, exponiendo en esta ocasión la resolución a respuestas a preguntas planteadas, relacionadas a la regulación cardiovascular, a modo de complementar nuestro aprendizaje y comprender la regulación cardiovascular más a fondo. La presión arterial es una variable fisiológica. Como toda variable, está sujeta a un sistema de control compuesto por tres partes principales. La primera, los receptores. Están compuestos por dos: los vasoreceptores, capaces de captar las variaciones de presión, y los quimiorreceptores, que nos dan la información indirectamente a través de la medición de la concentración de metabolitos. El centro regulador, o también llamado centro regulador cardiovascular, es el encargado de mantener el flujo sanguíneo adecuado del cerebro al corazón. Procesa la información de los receptores y elabora una respuesta que es ejecutada por los efectores. Este centro regulador tiene dos partes: el centro vasomotor, que es excitatorio, y el centro cardioinhibitorio, que como su nombre lo dice es el encargado de hacer lo opuesto al centro vasomotor. Luego tenemos a los efectores, que en este lo encontramos en tres partes: en el miocardio contráctil, que aumenta el inotropismo; en el miocardio específico, que regula la frecuencia cardíaca; y en arteriolas y vénulas. También podemos mencionar que la presión arterial está regulada por un feedback negativo y que es controlado por el sistema nervioso autónomo. Tanto el sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático son fundamentales en la regulación nerviosa de la presión arterial. Estos son estimulados por aferencias simpáticas desde vasoreceptores y quimiorreceptores. Las fibras postganglionares noradrenérgicas del sistema nervioso simpático inervan la musculatura lisa arterial, venosa, miocardio, riñones, estructuras que regulan la presión arterial. También cabe destacar que la médula suprarrenal y su secreción endocrina de adrenalina y noradrenalina interactúa con receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos del sistema cardiovascular, modificando la presión arterial. Por su parte, el sistema nervioso parasimpático, compuesto por fibras postganglionares adrenérgicas, otorga inervación a los nodos sinusal y atrioventricular, y en menor medida al miocardio atrial y ventricular, por lo que una estimulación del sistema nervioso parasimpático producirá una liberación de acetilcolina y una disminución de la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso simpático cumple un rol central en la regulación nerviosa de la presión arterial. La inervación simpática del nodo sinoauricular, miocardio, riñón y vasos sanguíneos periféricos determina que el sistema nervioso simpático controle la frecuencia cardíaca, volumen sistólico y resistencia periférica total. La estimulación de receptores alfa-adrenérgicos del músculo liso arteriolar y particularmente venular, al ser más sensible, genera vasoconstricción, por lo tanto un aumento de la resistencia periférica y la precarga. Por su parte, los receptores beta-adrenérgicos activados por el sistema nervioso simpático son asociados a la vasodilatación encargada de redistribuir la sangre hacia los órganos específicos. A nivel cardíaco, la noradrenalina interactúa con receptores beta-adrenérgicos, generando efectos inotrópicos, cronotrópicos, lucitrópicos y dromotrópicos, todos positivos en consecuencia que hay un aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial. El sistema nervioso parasimpático regula la presión arterial mediante el control de la frecuencia cardíaca, pues la liberación de acetilcolina estimulará los receptores muscarínicos hiperpolarizados, las células del nodo sinoauricular mediante la apertura de los canales de potasio. Diversas hormonas pueden regular la presión arterial. Pueden clasificarse en función de su efecto como vasodilatadoras, aquellas que disminuyen la presión arterial, y vasoconstrictoras, aquellas que aumentan la presión arterial. Vasodilatadoras. Las cininas son péptidos vasodilatadores y se describen dos: bradicinina y calidina. Se producen durante la secreción de glándulas sudoríparas, salivales y páncreas exocrino. Su función es similar a la de la histamina, la cual es la contracción de la musculatura lisa visceral y la relajación de la musculatura lisa vascular mediante el óxido nítrico. En consecuencia, disminuye la presión arterial. Por su parte, las hormonas natriuréticas son tres: péptido natriurético auricular, péptido natriurético cerebral y péptido natriurético tipo C. Son péptidos secretados y sintetizados principalmente a nivel del corazón, cerebral y endotelial, cuya secreción ocurre en respuesta a la hipervolemia, contrarrestando el efecto de vasoconstrictores y disminuyendo la presión arterial. Vasoconstrictores. La vasopresina actúa frente a diversos estímulos, siendo los más importantes un aumento de la osmolaridad plasmática, pero también actúa frente a episodios de hipervolemia, hipotensión, hiperglicemia. Es un potente vasoconstrictor y antidiurético. Aumenta la permeabilidad de los túbulos colectores renales, permitiendo así la reabsorción del agua. Por otro lado, la angiotensina 2 es un vasoconstrictor generalizado y sistemático. Forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, encargado de regular la presión arterial y el metabolismo tanto del agua como del sodio. La angiotensina 2 es producto de la acción de la enzima convertida de la angiotensina 2 sobre la angiotensina 1, que a su vez es producida por el efecto de renina, péptido sintetado y secretado a nivel renal frente a disminuciones de la presión arterial y el volumen líquido extracelular.
Por lo tanto, la angiotensina 2 genera un efecto vasoconstrictor, aumenta la descarga simpática, produce retención de agua y sodio y estimula la liberación de la aldosterona desde la corteza suprarrenal. Por último, la aldosterona actúa principalmente a nivel del túbulo contorneado distal y colector, estimulando la absorción de sodio, agua y la excreción de potasio, aumentando así el volumen extracelular y por consiguiente la presión arterial. Podemos concluir que la presión arterial es uno de los sistemas de control de signos vitales más importantes y aunque se han logrado importantes avances en la comprensión de sus mecanismos, el efecto sobre el control suele ser escaso. Sin embargo, considerando las variables fenotípicas generadas en la interacción ambiente-genotipo y de las condiciones básicas, la complejidad del mecanismo de interacción hace que el ensayo-error sea el método de tratamiento más utilizado. Idealmente, el tratamiento de los pacientes con hipertensión puede basarse en la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos que contribuyen a su desarrollo. Los últimos avances en genéticas del genoma humano, combinados con el conocimiento de fisiología y fisiopatología y la investigación de poblaciones, proporcionarán tratamientos más razonables y selectivos en el futuro e incluso podrán prevenir la hipertensión.